Han pasado años desde el auge de las creepypastas, pero aún siguen vigentes cuando se trata de hacer dudar al espectador sobre su veracidad. El día de hoy, te presentaré 3 creepypastas que en su momento no fueron tan populares, pero que de ser ciertas, esparcen una verdad alterna que choca de frente contra la realidad. Prepárate para ser cimbrado por la oscuridad que se cierne al otro lado de los videojuegos, y que estas creepypastas te acompañen durante esta noche. Te deseo un terrorífico Halloween, donde te conviertas en el protagonista de una de estas historias. Miss Fortune. Si alguna vez tuviste la oportunidad de jugar Game Boy, quizás te encontraste con juegos que pudiste haber olvidado por su contenido, malas mecánicas o las consecuencias que traían a tu vida diaria. Uno de esos títulos es Miss Fortune. Miss Fortune es un juego para la Game Boy original, considerado por aquellos que lo conocen como el juego más tenebroso de todos. El juego se centra en la vida de un niño que encuentra una entidad malévola en una extraña construcción gótica. La entidad nunca dice su nombre. Cuando es encontrada, una caja de texto aparece y dice: Yo existo en el propio tejido de la realidad. ¿Quieres desafiarme? En respuesta puedes elegir entre sí o no. Si el jugador elige sí, una ventana de texto aparece y dice: Entonces, empecemos. El jugador es teletransportado a una serie de habitaciones, cada una con agujeros, puertas con cerradura o trampas. El objetivo del juego es sobrevivir a cada habitación, llegando a las escaleras para el próximo nivel o resolviendo los puzzles que se encuentran por el camino. Estos pueden ser un enigma como escoger la puerta correcta. Un buen ejemplo de ese nivel es donde tienes 4 casas y una caja de texto dice: Elige mal y el infortunio va a caer sobre tus seres queridos. ¿Estás listo para empezar? Si el jugador elige una puerta errónea, una pantalla negra aparece con la foto de la entidad y una caja de texto con la fuente ensangrentada diciendo: Yo soy Dios aquí. Bajo la aparente fachada de un juego inocente, se desarrollan los niveles que en su mayoría son un misterio. Sin embargo, lo verdaderamente tétrico sucede una vez apagas la consola. Si decides jugar Miss Fortune, experimentarás sensaciones extrañas que rayan en la más profunda tristeza. La ansiedad te tomará por sorpresa y comenzará a destruirte lentamente. Tu capacidad de entendimiento se anulará. Cuando crees que no puedes más, aparecerá el más horroroso de los pensamientos, donde atentarás contra tu propia integridad, teniendo éxito y desapareciendo para siempre. Algunas personas que jugaron a Miss Fortune empezaron a padecer depresión. En algunos casos, se suicidaron luego de perder el juego. Unos más perdieron su trabajo o enfermaron. La música de la pantalla de Game Over está relacionada con los devastadores efectos. Muchas personas que han oído hablar de este juego se preguntan cómo pueden conseguir una copia, y algunas otras dudan de su existencia porque no lo conocían. Si eres un coleccionista y te estás preguntando cómo puedes conseguir una copia, o en su defecto, un aficionado a los ROMs, la respuesta es que ya lo tienes. Si has visto entre tu colección y no está allí, te aconsejo que mires otra vez, no en los cartuchos, sino en su interior. Miss Fortune nunca fue lanzado con su propio cartucho. Muchos se dan cuenta que los sprites y el estilo de juego son similares a los de otros juegos. En ciertos juegos como Zelda o Pokémon, una serie de problemas técnicos y eventos te pueden llevar a Miss Fortune. No hay mucha información en internet, posiblemente por el escaso número de personas que lograron encontrar el juego. Entre los cartuchos donde puedes encontrar Miss Fortune dentro de la programación, se encuentran Legend of Zelda: Link's Awakening, Pokémon Red, Pokémon Yellow, Atelier Marie, Pucci Carrot y Spots Adventure. Si tienes interés en encontrar Miss Fortune, te advierto que podrías experimentar resultados aterradores. Luna pálida. En la última década y media, se ha vuelto sumamente fácil obtener información. Al tener un celular con acceso a internet, se puede obtener cualquier cantidad de datos. Solo desbloquea tu celular, busca algunas palabras en Google y tienes una abundancia de información a tu disposición.
Es difícil imaginar la vida sin estas herramientas, pero si vamos unas generaciones atrás, cuando las palabras streaming y torrent se utilizaban en conversaciones de habla inglesa sobre el agua, la gente se intercambiaba software cara a cara en reuniones. Se daban juegos y aplicaciones en disquetes de 5.25 pulgadas, las cuales tenían unos títulos escritos con Sharpie. Seguramente tú no lo recuerdas. Aunque claro, la mayoría de estas reuniones eran para que ciertos individuos ahorrativos y con mentalidad comunitaria se intercambiaran juegos populares como King's Quest y Maniac Mansion. Sí hubo algunos programadores talentosos que diseñaban autónomamente sus propios juegos para luego compartirlos. Aquellos que recibían esos juegos seguían compartiéndolos con otros, y si uno de esos juegos estaba bien hecho, llegaba a difundirse por todo el país. Pero el juego del cual les hablaré hoy nunca logró difundirse de manera masiva, solo fue repartido por la bahía de San Francisco. Ese juego se llamaba Luna Pálida. Ya no existen copias, y cualquier computadora que alguna vez tenía instalado ese juego no es nada más que chatarra enterrada bajo capas de basura y poliestireno. Luna Pálida era un juego de aventura conversacional como Zork o The Lurking Horror. Apareció en un tiempo donde tal género ya no tenía mucha popularidad. Al iniciar el juego se presentaba una pantalla totalmente negra, salvo por unas cuantas líneas de texto. Te encuentras en una habitación oscura. La luz de la luna brilla por la ventana. Hay oro en la esquina. Justo al lado una pala y una soga. Hay una puerta hacia el este. Y así comienza el juego, el cual fue descrito una vez como enigmático, sin sentido y totalmente injugable. Las únicas órdenes aceptables eran tomar oro, tomar pala, tomar soga, abrir puerta e ir al este. Al elegir una de las opciones, se presentaba al jugador lo siguiente: toma tu recompensa. Luna Pálida te sonríe. Te encuentras en un bosque. Hay caminos que van al norte, oeste y este. Lo que frustró a los pocos que jugaron este juego fue su inestabilidad desde la segunda pantalla. El juego solo aceptaba una de las 3 direcciones ofrecidas. En este caso, si se indicaba que se vaya a cualquier dirección que no sea el norte, la computadora del usuario entraba en bucle, requiriendo que se apague para luego encenderla nuevamente. Todas las pantallas que aparecían después de esa repetían el mismo texto, la única diferencia siendo las direcciones ofrecidas. Los comandos típicos de los juegos de aventura conversacionales no parecían hacer nada. Las únicas órdenes aceptables, además de los movimientos, eran usar oro, el cual presentaba el siguiente mensaje: aquí no puedes usarlo. La mayoría de los jugadores de Luna Pálida lograron pasar unas cuantas pantallas antes de botar el disquete por la frustración. Sin embargo, hay un aspecto del mundo de las computadoras que siempre, sin importar la época, sobresale. Hay personas que simplemente tienen demasiado tiempo libre. Un joven llamado Michael Nevins decidió persistir con el juego para ver qué había al final. Después de reiniciar la computadora 35 veces durante un periodo de 5 horas, Nevins logró alcanzar un mensaje distinto. Luna Pálida te sonríe ampliamente. No hay más caminos. Luna Pálida sonríe ampliamente. El suelo está blando. Luna Pálida sonríe ampliamente. Pasó otra hora antes de que Nevins descubriera la combinación correcta de comandos. Al escribir esas órdenes, salió un último mensaje. Felicitaciones. 40.24248 menos 121.4434. Después de eso, el juego no aceptaba más órdenes. El usuario tenía que reiniciar la computadora una última vez. Luego de pensarlo por un rato, Nevins llegó a la conclusión de que los números eran coordenadas de latitud y longitud, las cuales llevaban a un bosque extenso localizado en el Parque Nacional Volcánico Lassen. Ya que Nevins tenía más tiempo libre que juicio, decidió ir ahí, determinado a descubrir el secreto que guardaba Luna Pálida. Al siguiente día, fue al bosque armado con un mapa, una brújula y una pala. Notó cómo el camino que tomaba seguía las mismas direcciones que tomó en el juego, y a pesar de que inicialmente tenía sus dudas, esa similitud confirmó sus sospechas. Al final de esa aventura, se iba a encontrar con un tesoro. Pasado un tiempo, Nevins comenzó a cansarse. Las coordenadas lo llevaron a una superficie desnivelada. El suelo era blando como en el videojuego. Utilizó la pala y con ansia comenzó a cavar.
Pasados unos cuantos centímetros, sintió algo duro en la punta de la pala. Cavó y cavó, hasta que encontró el tesoro. Con las manos retiró un poco de tierra que estaba cubriéndolo. El tesoro no parecía ser un cofre, era redondo y duro. Con desesperación comenzó a quitar la tierra del objeto redondo. Entre sus manos, la forma se tornó grotesca. Tenía la cabeza de una niña cercenada, en avanzado estado de descomposición. Nevins notificó a las autoridades. La niña fue identificada como Karen Pauls, de 11 años. Ella había sido reportada como desaparecida en San Diego hacía 1 año y medio. Pero debido a que los participantes de las reuniones donde se repartían estos juegos eran anónimos, nunca se logró descubrir la identidad del sospechoso. Han habido coleccionistas que han ofrecido cifras de hasta 6 dígitos para una copia auténtica del juego. El resto del cuerpo de Karen nunca fue encontrado. Pokémon Creepy Black. Soy lo que podrías llamar un coleccionista de juegos bootleg de Pokémon. Pokémon Diamante y Jade, Caos Negro, etc. Es sorprendente la frecuencia con la que puedes encontrarlos en casas de empeño, mercados y lugares similares. Generalmente son divertidos, incluso si son injugables. Las malas traducciones y la mala calidad los convierten en una fuente de humor involuntario. He podido encontrar la mayoría de los que he jugado en línea, pero hay uno del que no he visto mención alguna. Lo compré en un mercado de pulgas hace unos 5 años. En pantalla, tienes una foto del cartucho en caso de que alguien lo reconozca. Desafortunadamente, cuando me mudé hace 2 años, perdí el juego, así que no puedo proporcionarte capturas de pantalla. El juego comenzaba con la familiar introducción de Nidorino y Gengar, el de las versiones rojo y azul. Sin embargo, la pantalla de presionar Start había sido alterada. Red estaba allí, pero los Pokémon no cambiaban. También decía versión negra debajo del logo de Pokémon. Al seleccionar nuevo juego, comenzó el discurso del Profesor Oak, y rápidamente se hizo evidente que el juego era esencialmente Pokémon rojo. Si mirabas tus Pokémon después de seleccionar tu Pokémon inicial, además de Bulbasaur, Charmander y Squirtle, en tu equipo aparecía un Pokémon llamado Fantasma. El Pokémon estaba en nivel 1. Tenía el sprite de los fantasmas que se encuentran en la Torre Lavanda antes de obtener el Silph Scope. Si revisabas sus ataques, podías encontrar uno que se llamaba Maldición. Sé que hay un movimiento real llamado así, pero ese ataque no existía en la primera generación, así que parece que fue añadido de manera ilegal. Los Pokémon defensores no podían atacar a Fantasma, tan solo aparecía un texto que decía que tienen demasiado miedo para atacar o defenderse. Cuando se usaba el movimiento Maldición en batalla, la pantalla se volvía negra. Se escuchaba el grito del Pokémon defensor de fondo, pero era distorsionado, sonando a un tono mucho más bajo de lo habitual. Después, la pantalla de batalla volvía a aparecer, y el Pokémon defensor había desaparecido. Si se usaba en una batalla contra un entrenador, cuando aparecían las Pokébolas que representaban a sus Pokémon restantes, aparecía una Pokébola menos. La implicación era que el Pokémon había muerto. Lo que es aún más extraño es que después de derrotar a un entrenador y ver el resultado del encuentro, los comandos de batalla podían utilizarse una vez más. Si seleccionabas huir, la batalla terminaba como normalmente lo hace. De lo contrario, si seleccionabas atacar, podías utilizar Maldición una vez más para regresar al mundo exterior. El sprite del entrenador con el que habías combatido desaparecía, y en su lugar aparecía el sprite de una tumba como los de la Torre Lavanda. El movimiento Maldición no se podía usar en todos los combates. Fallaba contra Pokémon Fantasma. También fallaba si se usaba contra entrenadores que era forzoso enfrentar de nuevo más adelante en el juego, como el rival o Giovanni. Sin embargo, era usable en la batalla final contra ellos. Después de un tiempo te hacías a la idea de que Maldición era una mecánica única y permitía usar a los Pokémon fantasmas que era complicado evolucionar o capturar. Como Maldición hacía el juego tan fácil, esencialmente lo podías usar durante toda la partida para terminarla rápidamente. El juego cambiaba bastante después de derrotar a la Elite Four, la primera vez que llegué al Salón de la Fama, que consistía en Fantasma y un par de Pokémon más. La pantalla se volvió negra. Apareció un cuadro con las palabras muchos años después.
Acto seguido, se mostró la Torre Lavanda. Un anciano estaba de pie mirando las tumbas. Te das cuenta de que este hombre es tu personaje. El hombre se movía a solo la mitad de tu velocidad normal. Ya no tenías ningún Pokémon contigo, ni siquiera fantasma, que hasta ese momento había sido imposible de sacar de tu equipo al depositarlo en la PC. El mundo exterior estaba completamente vacío. No había personas en absoluto. Podías ir prácticamente a cualquier parte del mundo exterior en este punto, aunque tu movimiento estaba limitado por el hecho de que no tenías Pokémon para usar como transporte. Y sin importar a dónde fueras, la música de Pueblo Lavanda continuaba en un bucle infinito. Después de vagar un rato, descubrí que si pasabas por la cueva de Diglett, uno de los arbustos que normalmente bloquea el camino al otro lado, ya no está ahí, permitiéndote avanzar y regresar a Pueblo Paleta. Al entrar en la casa e ir al lugar exacto donde comienza el juego, la pantalla se tornaba negra. Entonces, apareció un sprite de un Caterpie, luego fue reemplazado por un Weedle y después un Pidgey. Pronto me di cuenta a medida que los Pokémon progresaban, que estos eran todos los Pokémon a los que había eliminado usando maldición. Después del equipo de mi rival, apareció un joven y luego un cazador de bichos. Estos eran los entrenadores a los que había maldecido. Durante toda la secuencia, sonaba la música de Pueblo Lavanda. Comenzaba de manera inaudible. El volumen subía lentamente en automático. Para cuando el rival apareció en la pantalla, era poco más que un estruendo demoníaco. Otro corte a negro. Segundos después, la pantalla de batalla apareció de repente. El sprite de entrenador era ahora el de un anciano, el mismo que te enseña a atrapar Pokémon en Ciudad Viridian. Fantasma apareció al otro lado junto a las palabras "Fantasma quiere pelear". No podías usar objetos y no tenías Pokémon. Si intentabas huir, no podías escapar. La única opción era pelear. Al seleccionar este comando, usabas lucha inmediatamente, que no afectaba al fantasma en lo absoluto, pero sí te quitaba un poco de vida. Cuando era el turno de fantasma para atacar, se quedaba inmóvil. Eventualmente, cuando tu HP llegaba a un punto crítico, fantasma finalmente usaba maldición contra ti. La pantalla se volvía negra una vez más. Independientemente de los botones que presionaras, quedabas atrapado permanentemente en esta pantalla. Cuando lo encendías nuevamente, la única opción disponible era la de crear una nueva partida. Sin importar que hubieras guardado con anterioridad, el resultado era el mismo. Tu partida era eliminada. En todas las ocasiones que terminé Pokémon Black, siempre era el mismo final. Incluso cuando no usaba Fantasma, la batalla final era contra él. No estoy seguro de cuáles eran las intenciones del creador de este hack. Quizás desde su origen, el juego estuvo hecho para hacerte enfrentar la muerte. Nunca tendremos una respuesta clara, más allá del enigma que representa este juego. Las creepypastas estarán con nosotros hasta el final de Internet, debido a su capacidad de hacernos dudar de la veracidad de lo que vemos, leemos o jugamos. Muchas creepypastas han resultado ser reales como para pensar que todo es ficción. Ten cuidado, puedes encontrarte por la red un testimonio real de una perturbadora experiencia. Yo soy Paralelo Oculto y te deseo un excelente Halloween. Hasta la próxima.